Aranceles de Trump a los productos mexicanos pone contra las cuerdas, desde luego, pues a nuestro país, a los exportadores. Y es que hay que recordar que ese tratado comercial de Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de Estados Unidos ya anunció y había advertido desde hace varios meses que impondría aranceles a los productos tanto que vienen de Canadá como a los propios productos de exportación mexicanos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana que planea implementar una tarifa del 25% a todas las importaciones provenientes de México y Canadá a partir del próximo mes de febrero. Esta medida, déjeme explicarle, implica la suspensión del tratado que rige al bloque económico más competitivo del mundo y eleva la probabilidad de una respuesta arancelaria de México y Canadá que tendría desde luego pues esta guerra comercial consecuencias inflacionarias para los tres países. Es decir, nadie va a ganar con esta serie de imposiciones arancelarias, aunque pues no se descartaría que México y Canadá lo pudieran también entrarle al juego con Donald Trump a manera de hacer presión y de negociar. Aunque el presidente Trump no mencionó explícitamente la imposición de aranceles en su discurso en la toma de posesión, una omisión que generó expectativas positivas en los mercados, pues más tarde afirmó una orden ejecutiva que dirigió a las agencias federales a realizar una revisión profunda de la política comercial de Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de Donald Trump? Bueno, pues México y Canadá no tienen perfectamente claro si las amenazas arancelarias de Trump representan un instrumento de negociación para extraer concesiones en otras áreas. Es decir, lo que busca Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es generar presión a estos países, a México y a Canadá, para que le puedan dar pues algunas prebendas también de inversiones y de aprovechamiento de recursos de nuestros países, en este caso hablando de México. Bueno, pues Sael Cisneros nos platica también en este tema relacionado con las relaciones comerciales de Estados Unidos y México. Carlos Nova Sánchez, quien es director general del Grupo Nauta, reflexiona precisamente sobre este punto, sobre el impacto que tendría pues la imposición de aranceles a los productos mexicanos, cómo sería el impacto económico y sobre todo las exportaciones y si esto representaría un freno importante en la economía en nuestro país. Bueno, pues como todos sabemos, la imposición de los aranceles para nuestro país por parte de nuestro vecino Estados Unidos está prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero ¿cuál será el impacto para México? Carlos Novoa Sánchez, director general del Grupo Nauta, ha reflexionado sobre dos rutas por las cuales podrían implementar la medida arancelaria en Estados Unidos para México. Bueno, una de las principales acciones que anunció Donald Trump ya como presidente de los Estados Unidos durante la firma de órdenes ejecutivas fue la implementación de aranceles del 25% a México, su principal vendedor comercial, con una de las promesas de campaña más recurrentes y que está prevista a partir del próximo 1 de febrero. Ante ello, Carlos Nova Sánchez, director general del Grupo Nauta, señaló en un documento de análisis que existen dos mecanismos mediante los cuales el país vecino del norte podría implementar la medida arancelaria. En el documento, las dos vías para la imposición de aranceles a México, un análisis de sus implicaciones, el especialista indicó que una de esas rutas es la ejecutiva, la cual quizá sea la más directa. Esto involucra una orden ejecutiva presidencial respaldada por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y esta vía permite una implementación casi inmediata de los aranceles, posiblemente en cuestión de día o semanas, indica el texto. Pese a la rapidez, Nova Sánchez indicó que presenta vulnerabilidades significativas ante posibles impugnaciones legales. La declaración de emergencia nacional requerida bajo IEPA podría enfrentar un escrutinio judicial, especialmente considerando los precedentes legales en materia de comercio internacional. Los tribunales podrían cuestionar la legitimidad de la emergencia declarada, potencialmente resultando en bloqueos temporales que comprometerían la efectividad de la medida, resaltó. La otra vía implica un proceso administrativo que es un camino más largo pero más seguro. Esta ruta se lleva bajo la sección 301 del TRADEC Act, que requiere una investigación formal por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Entre los puntos que incluye este proceso se encuentra una investigación exhaustiva sobre prácticas comerciales, audiencias públicas y una evaluación pormenorizada del impacto económico. Pero ¿cuáles serían las implicaciones para México? De acuerdo con el especialista, México dispone de diversas opciones para responder a referidas
las medidas y una de ellas es que podría dar una respuesta comercial con aranceles espejo, una estrategia que ha sido utilizada efectivamente por la Unión Europea en 2018 y por China durante su disputa comercial con Estados Unidos. Esta táctica implica la selección estratégica de productos estadounidenses, particularmente de estados políticamente sensibles, como se evidenció en la respuesta de la Unión Europea, que se centró en productos de estados clave, subrayó Nova. Otra es la diversificación comercial, aunque se debe considerar que sustituir o igualar el 80% de exportaciones que México envía hacia Estados Unidos es imposible en el corto y mediano plazo. Por su parte, el BMI, una empresa de Fitch Solutions, indicó en otro documento de análisis que si bien la historia puede ser una guía imperfecta y hay evidencia considerable de que las posiciones de Trump en muchos temas claves se han endurecido desde que dejó el cargo en 2021, vale la pena recordar que amenazas similares fueron una característica de su primer mandato. De hecho, anunció formalmente el 30 de mayo de 2019 que a partir del 10 de junio de 2019 se aplicarían aranceles del 5%, que posteriormente se aumentaría en 5 puntos porcentuales cada mes, en respuesta al fracaso percibido de la entonces administración de Andrés Manuel López Obrador para administrar su lado de la frontera. Estos aranceles nunca entraron en vigor después de que el 7 de junio de 2019 se acordara apresuradamente con las autoridades mexicanas un acuerdo centrado en reforzar la seguridad fronteriza. En tanto, Carlos Nova consideró que la actual situación debería impulsar al empresariado mexicano a buscar mercados alternativos como una estrategia de mitigación de riesgos y optimización de utilidades, pero no con la visión de reemplazo. Para Carlos Nova, las medidas arancelarias representan un punto de inflexión en la relación comercial bilateral. Las decisiones tomadas en los próximos meses podrían redefinir el panorama comercial norteamericano por años venideros. En tanto, la respuesta de México debe basarse, dijo, en proteger sus intereses económicos y mantener una relación constructiva con Estados Unidos. Bien, pues este es mi reporte en esta mañana para Origen Informativo. Esael Cisneros. Bueno, pues eso es parte de la guerra comercial que se avecina derivado de esta imposición de los aranceles a las exportaciones en nuestro país. Es que esta guerra comercial en América del Norte sería devastadora para la economía mexicana. Para que usted tenga en perspectiva de lo que estamos hablando, el país envía alrededor de 85% de sus exportaciones a los Estados Unidos y el sector externo. El componente más dinámico y productivo de la economía representa el 33% del Producto Interno Bruto. De esta magnitud serían las repercusiones en nuestro país. El año pasado, por ejemplo, entre enero y noviembre, México exportó bienes y servicios por más de 466 mil millones de dólares, de acuerdo a cifras del Departamento Comercial de Estados Unidos. Esta incertidumbre, desde luego, generada por la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump, y esto, desde luego, se conjuga con una inversión deprimida por las reformas constitucionales aprobadas en el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum, principalmente todo lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Usted recordará que fue una advertencia, fue un aviso que habían emitido varios países que tienen relaciones comerciales directamente con nuestro país, entre ellos Estados Unidos, que la reforma al Poder Judicial generaba mucho ruido a los inversionistas y también a los sectores empresariales dentro y fuera de nuestro país. Bueno, pues derivado también de esa situación, viene todavía a endurecerse o a complicarse aún más este escenario pues de las relaciones comerciales con el vecino país del norte, Estados Unidos, que como ya le di los datos duros, pues es nuestro principal consumidor y nuestro principal aliado comercial. ¿Qué es lo que tiene que hacer México en estos momentos? Bueno, pues empezar a ver la manera de exportar sí los productos a Estados Unidos, de acuerdo a cómo se vaya comportando las normas y reglas arancelarias de Estados Unidos, pero también tienen que empezar a migrar hacia otros mercados. México hoy en día exporta productos agrícolas, y hay que decirlo, y también de manufactura a otros países, como puede ser Rusia, como puede ser Europa, incluso países de Europa también se exportan. Y bueno, entonces México tiene que empezar a abrir nuevos mercados. Es un reto, hay complejidades en el corto plazo, sí, pero es un reto, y es un reto lleno de oportunidades para abrir mercados nuevos de los productos mexicanos. Si no los quiere Estados Unidos, hay muchísimos otros países que están peleando por querer los productos mexicanos en sus tierras. Y es ahí donde la capacidad de los importadores, de la cadena logística del país, pero también del gobierno federal con las negociaciones y tratados comerciales que pudieran lograrse con otros países, pudiera de alguna manera compensar
o aminorar el impacto que se avecina con esta imposición de los aranceles al 25% de las exportaciones en nuestro país. Vamos a ver de qué manera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya explicó la manera en que va a contener, por ejemplo, el tema de la migración, cómo va a contener y atender el tema de la migración de los connacionales que regresen en los próximos meses. Bueno, pues también se estaría planteando una estrategia para atender y también frenar un poco el impacto económico que implicaría el frenar las exportaciones de nuestros productos. Entonces, aquí está el tema, un reto importante que tiene que enfrentar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Capacidad hay en México, créame. Hay talento también de los importadores, de los exportadores en nuestro país, de los productores también de nuestro país, y que muchos de esos productos incluso son de primera necesidad en los Estados Unidos. Imagínese usted con la subida de aranceles a los productos mexicanos a las exportaciones, que no han dicho el listado de qué productos podrían ser sujetos o susceptibles de este incremento arancelario. Pero usted imagina un Super Bowl, por ejemplo, sin aguacate. La mayor cantidad de aguacate que se consume en el Super Bowl, por ejemplo, es México, Imagínense nada más un Super Bowl sin aguacate, un Super Bowl insípido, sin sabor. Y muchos otros países están peleando por el aguacate mexicano. Muchos otros países están peleando por la papaya, por el melón mexicano. Entonces, ¿hay oportunidad? Claro que hay oportunidad ante esta adversidad que se está planteando frente a nuestros ojos con las imposiciones arancelarias del presidente Donald Trump. Entonces, hay capacidad, hay talento y hay oportunidades.